Hey, hola, ¿cómo estás? Hoy damos inicio a una nueva historia en el canal titulada Feliz Locura. Todo comienza en un hospital cuando una niña le está contando a su doctor que ella suele golpearse a sí misma para hacerse más fuerte y que era por eso que se peleaba con los niños del orfanato hasta hacerlos llorar y suplicar por su mamá. Y es por eso que quiso enseñarle al doctor lo fuerte que estaban sus piernas. Y el doctor, muy sorprendido, comenzó a escribir en su cuaderno: ay, otra vez me mandaron a una loca que le hace falta un par de tornillos. Sir John la llamó el doctor y la cuestionó. A ver, dime, loca desquiciada, ¿acaso quieres ser luchadora cuando seas mayor? Pero ella le contestó: No, ni merga. y el doctor quiso saber: ok, ok, entonces, ¿por qué diablos estás entrenando tanto? Sin embargo, Soyon lo miró con mucha atención y le contestó: bueno, es porque es lo único que tengo y no quiero olvidar el hábito, ya que no tengo papá, ni tengo mamá, ni una tierra natal a donde volver. Si también dejo en el pasado todo lo que sé con mis manos, me sentiría demasiado sola y por eso me gusta lo que es mío, ya que cuando me haga mayor y halle algo que sea mucho más valioso para mí, le daré todo lo que tengo. Doctor, eso le pareció muy admirable, pero por un momento casi olvida que estaba tratando con una loca, ya que Solchón le dijo que cuando tenga ese algo especial en sus manos, no lo soltaría jamás, lo que dejó al doctor pensando que no solo le faltaba un tornillo, sino que se le habían cruzado los cables, habían hecho cortocircuito y la mocosa no estaba loca, sino desquiciada. Sin embargo, mi chiquita Soyon tenía las cosas muy claras y le dijo: si esa persona huye de mí, yo la traigo de vuelta. Y si esa persona escapa, la capturaré de nuevo y lo voy a obligar a que se quede conmigo para toda la vida. ¡Esta perra está loca! El doctor dejó de tomar sus apuntes. ¡Ey! Espérame, mi chiquita desquiciada, por ahí no van los hilos. Y le explicó a Sir John que las personas no son cosas que se puedan poseer unilateralmente, que cuidar no era lo mismo que poseer. Pero mi chiquita desquiciada no lo entendía y le dijo que quería algo propio, algo que no desaparezca y que solo sea suyo. Y el doctor quería enseñarle a cómo hacerlo de una manera sana. Sir John quiso saber cómo era posible hacer eso. Y el doctor le contestó: cuando conozcas a alguien que te guste, como para no querer cometer ninguna equivocación con esa persona, entonces lo entenderás. Pero primero tienes que dejar de usar esos métodos tan agresivos, porque eso no terminaría asustando a la otra persona. Pero mi chiquita desquiciada ya estaba imaginando un mundo donde la dejaban sola y hasta le dolía la cabeza. Y el doctor por un momento pensó que se había salido con la suya, pero al parecer olvidó que estaba tratando con una loca que quiso saber si para conseguir lo que él decía, ella tenía que darse una paliza mucho más fuerte. Y el doctor quiso saber por qué se golpeaba las pantorrillas. Y mi chiquita Sir John le preguntó: ¿acaso eres tonto? Es obvio que no puedo golpear algo valioso, ya que si mis piernas se vuelven más fuertes y aún así me dejan, tengo que ser mucho más fuerte para poder corretearlos y poder capturarlos, ya que aunque me abandonen, sé que voy a recuperarlos en cualquier momento. Sin importar las veces que intente escapar, lo voy a atrapar, sea como sea. Y así fue como mi chiquita Sir John se hizo adulta con esa mentalidad tan turbia, hasta llegar al día de su boda, cuando su casi esposo le preguntó a Sir John si estaba nerviosa, y Sir John le contestó que sí, que estaba un poco nervioso. Sin embargo, él, riendo, le dijo que todo iba a estar bien, porque él nunca dejaría de sostener su mano sin saber en el lío que se estaba metiendo. Y Sir John lo miró seriamente. Oh, entonces ¿eso quiere decir que no voy a tener que perseguirte por todo el mundo cuando intentes huir de mí? ¿Qué fue lo que dijiste? Ah,
nada, yo no he dicho nada. Hyun lo llamó a Seo-yeon y le confesó que lo amaba mientras ellos caminaban juntos a lo que se convertiría en el infierno personal de ambos. Unos años después, en la estación de policía, un oficial cuestionaba a Seo-yeon acerca de por qué ella decía que su esposo se estaba comportando de una manera inusual la noche anterior. Sin embargo, ella no supo cómo explicarle el comportamiento de su esposo, y el policía la miraba con preocupación y a la expectativa de lo que Seo-yeon podría decirle. Sin embargo, ella dudó un momento antes de contarle. Y después, mi desquiciada favorita le contestó que su esposo se estaba comportando de una manera muy inusual durante el chingui-chingui, pensando que en los últimos 2 años que llevaban de casado, nunca lo había sentido sudar tanto durante el chingui-chingui. Aunque ella definitivamente pensó que estaba un poquito más loca de lo que ya estaba, ya que su esposo todo el tiempo había sido muy amable y cuidadoso con ella. Sin embargo, anoche parecía que se le había metido el mismo chamuco y que quería llevarla hasta el mismo infierno y quemarla hasta los cimientos, mientras él le decía que ya no tenía tiempo y que si quería que la marca perdure por mucho tiempo, era mejor si le dolía, y le advirtió que no podía hacer el delicioso con nadie más. Después de esa intensa sesión de chingui-chingui y antes de que Seo-yeon fuera a la estación de policía, ella le contaba a su esposo que al parecer alguien se estaba mudando, ya que el pasillo estaba demasiado desordenado y ella se moría de curiosidad por saber quiénes serían sus nuevos vecinos. Sin embargo, Hyun le dijo que todo eso se calmaría muy pronto, y esa afirmación la confundió por un momento, pero él decidió cambiar de tema, queriendo saber si ella se encontraba bien después de la sesión de chingui-chingui duro, preciso y conciso que tuvieron. Sin embargo, Seo-yeon estaba demasiado sorprendida, ya que nunca pensó que se sentiría tan cansada después de tremenda sesión de chingui-chingui, para luego ponerse a apurar a su esposo para que se fuera y no llegara tarde al trabajo. Sin embargo, él se detuvo un momento. Seo-yeon la llamó Kim-hyun. Era un silencio inusual, uno que ella no supo explicar, ya que repentinamente sintió que había hecho contacto visual con su esposo. Aunque ella no podía verlo, lo supo. El esposo que siempre estaba feliz, ese día no lo estaba, cuando le informó que se iría. Y aunque ella quiso cuestionarlo en ese momento, recordó que su doctor le había dicho que eso no era una buena señal. Y tras decir esto, su esposo se marchó, dejándola con la duda de que quizás escuchó mal. El día pasó y Seo-yeon no tenía noticias de su esposo. Eran casi las 4 de la mañana y Seo-yeon se encontraba en la cocina pensando detenidamente en cómo su esposo siempre salía a las 7 de la mañana como una máquina, y como ella estaba ciega, él nunca la había dejado sola tanto tiempo, y por más que intentó llamarlo, él nunca contestó. Sin embargo, la locución automática le decía que ese número ya no existía o que la tenía bloqueada, y el pensamiento que comenzó con un quizás le pasó algo se enredó en su cabeza como un hilo, y al final de ese pensamiento estaba la desaparición de su esposo, y eso era algo que de verdad la estaba haciendo enojar. Al día siguiente fue cuando Seo-yeon había ido a la estación de policía y el oficial le decía que al menos deberían esperar un día antes de poder comenzar a buscarlo como una persona desaparecida, y que no podían actuar de inmediato a menos que su esposo estuviera en un caso criminal.
Y Soyeon quiso saber a qué se refería con eso. Y el policía la miró con desconfianza y le dijo que, por ejemplo, se intentara disfrazar un caso de lesiones como una desaparición, ya que mi desquiciada favorita parecía que habían mandado con Diosito a su esposo. Han Sol-jong la llamó al policía, preguntándole de quién diablos era la sangre que llevaba encima. Pero mi desquiciada favorita solo quiso saber que si contestaba que la sangre sí era de su esposo, ¿lo buscaría más rápido? Sin embargo, Soyeon recordó cuando conoció a su esposo alrededor de sus 24 años, ya que fue justo después de conocerlo que comenzó a tener problemas con su vista. Esto debería ser suficiente, le dijo él pasándole un bastón. Ella no dijo nada, pero con su visión deficiente observó el bastón y quiso saber si él podía quedarse con ella hasta que dejara de llover, antes de que él se tuviera que ir, ya que ella tenía las manos ocupadas. Aquello fue un primer encuentro de lo más casual, y Soyeon se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que vivir con un bastón? Intenté vivir una buena vida, porque me decían que tenía que vivir virtuosamente. Incluso trabajé muy duro, asumiendo tareas de cuidado para la que no estaba hecha. Entonces, ¿por qué tengo que terminar así? ¿Por qué yo? Y fue en ese momento en el que Soyeon se sentía mucho más patética, miserable y desolada, cuando escuchó que alguien se acercó para hablarle y le ofreció una taza de té caliente, porque ella parecía estar pasando mucho frío. Soyeon observó su cara para luego bajar la mirada hasta sus manos, y ambos se quedaron en silencio observándose seriamente, y fue cuando ella sintió que él la tomó de la mano en un mundo donde todas las luces parecían desvanecerse, y justo en ese momento fue cuando Soyeon sintió que la luz había vuelto a su vida de nuevo. Por otro lado, en la actualidad, la policía había ido a la casa de Soyeon y ella, muy alarmada, quiso saber qué era lo que intentaba decir con eso. Y el detective le informó que la única casa ocupada en esa villa era la suya. Y fastidiado le dijo que nadie más vivía allí, que todas las casas estaban desocupadas, excepto la suya. Dígame, ¿de verdad usted no lo sabía? ¡No!, le dijo ella, y le aseguró que muchas veces había intercambiado saludos con sus vecinos y que debía haber una equivocación. Y el detective le dijo, pero si aquí no hay nadie, ¿a quién diablos saludaba usted? Y fue cuando uno de los policías llamó al detective Lee con urgencia, informándole que había recibido una llamada de la estación de policía y que le decía que la identidad de Ki-hyun no aparecía en los archivos de los residentes, lo que dejó a nuestra desquiciada favorita totalmente desconcertada. Ya había pasado un mes desde que su esposo desapareció y Soyeon había acudido a la iglesia tratando de encontrar consuelo, y fue cuando recordó que el detective, muy furioso, le había dicho que si continuaba viniendo a la estación de policía la iba a meter a la cárcel por obstrucción a la justicia. Pero mi loquita desquiciada quería que continuara investigando el caso de su esposo, pero el detective le dijo, ¿qué vamos a investigar? ¿No ves que no hay ningún dato de tu esposo que no sea falso? Pero él quería que ella entienda que fue una víctima de una organización delictiva que se fumó sin dejar evidencia, y que, como nuestra loca desquiciada había dicho que la sangre que llevaba encima era de su esposo, el detective quiso saber si ella de verdad quería que investigara, ya que ella sería la única perjudicada por estar dando declaraciones falsas, y le informó que ella había sido estafada. Sin embargo, nuestra desquiciada favorita le dijo llorando que ella no tuvo ninguna pérdida económica. ¿Cómo podría ser eso una estafa? Y el detective le dijo que sea cual sea la verdad, solo el sujeto que huyó lo sabía. Pero para mi chiquita Soyeon,
que su esposo quisiera escapar de ella no tenía ningún sentido. Por otro lado, un sacerdote se acercó a Sor John, diciéndole que ella no se veía bien y la invitó a sentarse, y ella le agradeció mientras se alejaba para marcharse. Sin embargo, se detuvo queriendo saber si de verdad él tenía fe en lo que no podía ver, y le dijo que lamentaba decirle que puede que sea él el engañado, que abriera bien los ojos para que no termine siendo una tonta como ella. Pero el sacerdote le dijo que no tenía que ver algo para saber que existe, mientras tuviera un motivo para tener fe. Pero Sor John pensaba que el no saber nada era lo que la tenía así, ya que ni siquiera conocía la cara de su esposo y estaba a punto de ponerse a llorar. Fue su culpa por enamorarse de él, por tomar su mano, aunque fue la más cálida que sintió jamás. Y fue por eso que pensó que él era su bendición, ya que no había nadie como él en su mundo. Y para Sor John, su esposo era como un milagro. Pero después, él desapareció como si se fumara, y no le pareció inusual, ya que él llegó a su vida con demasiada facilidad. Y el sacerdote le decía que esa coincidencia debió de ser la voluntad de Dios, ya que en Mateo 7:7 decía: sigue pidiendo y recibirás, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y una puerta se abrirá, alimentando más la esquizofrenia de nuestra desquiciada favorita, que permanecía en silencio hasta que vio algo que llamó su atención. Era un volante de una agencia de investigación privada, y mientras ella lo miraba con atención, nuestra desquiciada favorita pensó que esa era la solución para encontrar a ese maldito cucaracho que jugó con su corazón. Pasaron unos días y Sor John había acudido al hospital, y mientras le revisaban la vista, a la doctora no le hacía sentido que su visión haya vuelto así como así. Sin embargo, Sor John solo pensaba que desde que su esposo desapareció, la niebla en sus ojos también desapareció con él. Y mi chiquita desquiciada sentía que eso no era una simple coincidencia. Y la doctora le decía que era la primera vez que veía algo así, como si su ceguera solo fuera temporal. Pero había algo que no le terminaba de gustar en todo esto a la doctora, y le decía: ¿qué tal si alguien ha estado estimulando periódicamente tu nervio óptico y lo paralizó temporalmente? Y al escuchar esto, Sor John recordó cómo su esposo la ayudaba a echarse las gotas para los ojos, a pesar de que ella le decía que podía hacerlo por sí misma, diciéndole que él quería hacer todo por ella, lo que quiere decir que ese maldito peje lagarto malformado era el único culpable de su ceguera. Y Sor John, manteniendo la calma, quiso saber si habían cambiado de médico. Y la doctora, sintiéndose una estúpida por no habérselo explicado minutos antes, le dijo que ella estaba ocupando el puesto del Dr. Park, ya que el susodicho se fue al extranjero. Pero a Sor John solo le pareció que su esposo no había desaparecido solo, y recordó cómo su esposo le había dicho que había puesto la foto de bodas en ese lugar, pero en realidad solo había un espejo. Y Sor John en aquel momento sintió curiosidad por saber qué tipo de expresión tenía en su foto de bodas, y deseó haber podido ver la cara de su esposo mientras le hacía una caricia que lo tomó por sorpresa en esos momentos. Y el muy cucaracho de su esposo colocó uno de sus dedos en la comisura de sus labios hasta formar una mueca que la hacía lucir muy rara, y le dijo que esa era la expresión que tenía, y que los dos fueron muy felices ese día, mientras el muy cucaracho se reía de ella. Volviendo a la actualidad, Sor John le contaba a los de la agencia de investigación que todo acerca de su esposo era falso. Su identidad, la compañía y la escuela en la que estudió. Y a Sor John no le sorprendió que le dijeran, pero se alarmó, ya que eso significaba que no tenían testigos ni evidencia de que su esposo existía.
y nuestra desquiciada favorita quiso saber si aún así iban a poder encontrar a su esposo. Pero la persona con la que Sir John hablaba y le pidió que le contara todo lo que recordaba de sus vecinos. Y Sir John le mencionó que el hombre que vivía al lado tenía un can. Y Sir John estaba pensando en que ahora quería saber la verdad. Y no solo suposiciones, sino una respuesta precisa. Porque después de eso, nuestra desquiciada favorita estaba planeando reclamar lo que era suyo, pase lo que pase. Lo único que era verdaderamente suyo en la vida. Y por eso no podía darse por vencida y dejar que las cosas terminaran así. Unos días después, Sir John le preguntaba a los investigadores si sabían algo acerca de su esposo, pero al ver sus expresiones, sabía que no tenían buenas noticias. Y Jannah le dijo a Sir John que su esposo era un peje lagarto mal cogido, mal formado, hijo de Chucky y muñequito del diablo, y que todo este tiempo estuvo viviendo con una escoria muy inteligente, diciéndole que esa rata de 2 patas, que incluso si le sacaban la lengua y lo usaban como matamoscas, no sería suficiente castigo para un sujeto tan desgraciado. Pero su compañero le pidió a Jannah que se calmara, y cuando pudo tranquilizarle a la fiera, se presentó como John Pilgrim, jefe del equipo de análisis de información de Black, y le contó que su agencia era una corporación militar privada y que resolvían conflictos en el extranjero y que estaban autorizados por el gobierno. Y Sir John lo miraba como diciéndole: hey, yo no pagué por esta mierda. Señorita Han la llamó Pilgrim y le dijo que lo sentía porque no podían aceptar su solicitud. Noticia que tomó a Jannah fuera de base. Y Sir John quería saber por qué no iban a aceptar su solicitud. Y Jannah furiosa le contestó que era porque no tenían nada con qué investigar, ya que sus vecinos se fumaron de la misma forma en la que lo hizo su marido. Y todo lo que ella sabía de sus vecinos también era falso. Y Sir John se sorprendió ante esta noticia. Y Jannah le dijo que aún así a ese bastardo se le había escapado un detalle, ya que Sir John le había contado que uno de sus vecinos tenía un can. Y aunque ellos hayan mentido en todo, el nombre del can era verdadero. Y es por eso que lograron identificarlo. Sin embargo, la dueña era una mujer de 67 años llamada Kim Jong-mi. Tuvieron que investigar a la señora. Y lo encontraron, maldita sea, lo encontraron. Pero no era su esposo. Y Jannah se encontraba mostrándole el teléfono a Sir John para que pudiera verlo. Pero ambas se quedaron unos momentos mirándose, antes de que Sir John le recordara a Jannah que aún no podía ver bien. Y Jannah se sentía una tremenda estúpida por haberlo olvidado. Y a John Pilgrim ya le estaba doliendo la cabeza por todas las estupideces de su compañera. Y le explicaron que lo que le estaban enseñando era un recibo de una librería y que encontraron artículos del examen básico y avanzado del NIS. Sir John se sorprendió y quiso saber qué tenía que ver el Servicio Nacional de Inteligencia en el caso de su esposo. Y Pilgrim le explicó que la señora dueña del can tiene un hijo que dice trabajar en una editorial. Sin embargo, ese es el tipo de empleo que ellos usaban como tapadera, ya que ese joven pasó el examen del NIS y se infiltró en su vecindario como agente de campo de bajo nivel, haciéndose pasar por su vecino. Pero Sir John continuaba sin entender qué era lo que le quería decir Pilgrim con todo eso. Y él la cuestionó acerca de quién era ella verdaderamente, para que un agente se tomara la molestia de dejar a una mujer totalmente desquiciada para luego desaparecer sin dejar evidencia de su existencia, y hasta comprar una villa completa y tener el control de un radio de 200 metros alrededor de ella, ya que operaciones de esa escala no era algo que un agente regular manejaría. Y si no me entendió, lo que trato de decir es que usted, señorita Han, fue el objetivo de un agente negro del Servicio Nacional de Inteligencia.
y que la identidad de esos agentes solo la conocen los oficiales superiores del NIS y que estos agentes son demasiado buenos ocultando sus caras e identidades, y también asegurarse de que nunca lo capturen. Y si todas mis suposiciones son ciertas, señorita Han, su esposo será imposible de encontrar. ¿Será posible que nuestra desquiciada favorita consiga encontrar al bastardo de su esposo? Eso lo veremos en el próximo video. Así que dale like, suscríbete, déjanos saber en los comentarios si te gustó y pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el siguiente capítulo de esta emocionante historia. ¡Hasta la próxima! Goodbye.